Bienvenidos todos a este sábado. Vamos a empezar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, sea santificado tu santo y precioso nombre aquí y ahora. Vamos a enfrentar esta escuela sabática, la escuela sabática que nos recuerda quién eres y que tenemos que rendir toda la alabanza y toda la gloria, Señor. Te pedimos que prepares nuestros corazones y estés con todos aquellos que no pueden estar aquí hoy. Te pedimos que bendigas este ministerio, que bendigas a las personas que están en este ministerio porque están sufriendo, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesús y te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Amén. Amén. Antes de nada, pues reiterarme en la oración por todas las personas del ministerio que están pasándolo mal. Realmente es que hay una plaga, estamos en cuadro. Tenemos a Víctor, a Fanny. Víctor ha vuelto a recaer, Fanny está también mal, con fiebre. Javi también está mal, con su esposa también. Y bueno, todo está un poco difícil, así que bueno, otros tenemos otras situaciones también, no de salud, pero con dificultad para poder presentar, para poder estar al pie del cañón, así que os pedimos oración porque bueno, Satanás está haciendo lo que puede para que esto no siga. Pero como estamos aquí para seguir, vamos a seguir adelante, vamos a seguir dando lo que buenamente podamos. Vamos a empezar con la escuela sabática de esta semana. La escuela sabática disculpad, Digno es el Cordero. Es una escuela sabática que está basada en los capítulos de Apocalipsis 4 y 5. Apocalipsis 4 y 5, que ya los vimos expuestos en extensión con el hermano Josep, al cual voy a pedir pues, su colaboración hoy también aquí, porque bueno, son temas realmente apasionantes, a la vez que requieren pues, también de una experiencia en la Iglesia y, bueno, y de estudio, ¿no? El Apocalipsis es muy interesante, la verdad es que estimula muchísimo a plantearse nuevos retos. Las simbologías que presentan hacen que tengamos que trabajar buscando textos paralelos la mayoría de las veces en el Antiguo Testamento para comprender mejor lo que nos quiere decir. Y bueno, implica tiempo de estudio y oración, porque la verdad es que si tal como está escrito Apocalipsis y Daniel tienen que ser los libros que van a aclararnos las cosas en el tiempo final, pues eso es lo que nos toca hacer, ¿no? El sábado nos recuerda, pues eso que vamos a leer, vamos a estar pendientes de los capítulos 4 y 5, nos recuerda con el texto para memorizar que dice: no llores, eso le dice a Juan, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Recordemos que hay unos 7 sellos que Juan ve, que Juan se entristece mucho porque ve que nadie puede abrirlos en el capítulo 4, pero que le dan un refrigerio, ¿no? Le dicen, no te preocupes, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido. Y eso es lo que nos emplaza la lección a recordar, ¿no? Tanto como para comprender la Apocalipsis como para nuestra vida personal, ¿no? Que realmente Cristo, que es el león de la tribu de Judá, ha vencido, ¿no? Y eso es lo que representa el capítulo 4 y 5, ¿no? Ese momento en el cual Cristo, una vez ha sufrido todo lo que ha sufrido, con la pasión, muere en la cruz, resucita, está con los discípulos y luego sube, ¿no? Después de 40 días. Y es esa llegada al cielo es lo que está representando estos capítulos 4 y 5, ¿no? Y ahí es donde realmente se le da la gloria a Cristo, ¿eh? Es muy emocionante. Como dijo Josep, yo cuando Josep, recuerdo cuando empezó por el capítulo 4, dijo, estos son capítulos que realmente me encantan, ¿no? Me apasionan, ¿no?
Y realmente cuando los estudias un poco y los reflexionas, dices, es que después de todo lo que Él pasó, ¿no? Siendo Dios, encarnó todo lo que sufrió y luego volver, ¿no? Y volver como vencedor, ¿no? Esa situación, ese momento de recepción de Jesús al cielo otra vez, ¿no? Con todos los seres vivientes, los 24 ancianos, todo el cielo, ¿no? Con todos los ángeles ahí, como alabándole, ¿no? Es como la recepción, ¿no? Después de una campaña, ¿no? Recuerdo los reyes, ¿no? Cuando volvían de esas campañas donde vencían, ¿no? Que llegaban y todo el pueblo lo recibía con esa emoción y con esa ¡viva nuestro rey!, ¿no? Y cosas así, ¿no? Pues eso es lo que a nivel celestial pasó allí, ¿no? Y bueno, es realmente apasionante recordarlo como esto, ¿no? Como lo que fue, ¿no? Como es la ensalzación, la glorificación de Cristo, ¿no? Como Rey. Volver a su estatus. Exacto. Pero no volvió a su estatus original, ¿eh? Recordemos que Él se quedará con esas marcas para siempre. Entonces, eso también nos tiene que tocar la fibra, porque Cristo va a quedar así para siempre. De acuerdo, resucitado, transformado, puro, pero con las marcas para siempre. No será el mismo. Habrá un antes y un después de lo que pasó en la tierra, ¿no? Y todo eso por nosotros, ¿no? Y para recordar y para dar lección a todo el universo cuando lo vean con las manos traspasadas y el costado traspasado, de todo lo que sufrió en la tierra. A todo eso se escapa todo nuestro entendimiento, ¿no? Es que Cristo está en el cielo como representante de la raza humana, pero más o más lo estará por toda la eternidad, porque como tú bien dices, Él siempre conservará ese cuerpo físico, con las señales del sufrimiento que tuvo por nuestra causa. Y esto será un testimonio para todo el universo por toda la eternidad. Por eso es el representante por excelencia de la caída del hombre, de lo que el hombre aquí hizo por su error. Jesús será la garantía de que por su actitud, por lo que hizo por nosotros aquí, pagó ese precio que teníamos que haber pagado nosotros. Lo pagó Él en nuestro lugar. Y será ese el testimonio por toda la eternidad. Para los de la tierra y para los mundos de todo el universo. Fijaros que somos hijos de Dios, pero somos hijos de Dios en Él, ¿no? Sí. En Cristo, en todo lo que Él hizo por nosotros. Gracias a ese sacrificio, nosotros podemos ser igual a Él ante Dios Padre. Claro, eso implica que Él tuvo que como rebajarse, en cierta manera, para que nosotros podamos acceder y ser igual a Él. Y siempre quedará con esa, no limitación, porque es Dios, pero sí con esa marca, con esa señal en su cuerpo, ¿no? Para poder tenernos a su lado y ser igual a Él. Eso es que te destroza, o sea, no te deja excusa posible, no te deja opción posible de quejarte de nada, o sea, por mucho que lo puedas estar pasando mal, por mucho que sea horrible, puedes pensar, ¿no? Mi vida, qué desastre, ¿no? Pero bueno, ¿qué quieres decir, no? Por algo será, ¿no? Hay algo que tenemos que pasar y tenemos que comprender, y el Señor lo ha dejado todo hecho, preparado, para que podamos estar a su lado, de igual a igual, coherederos. Claro, eso, el concepto, creo que aún no lo asumimos del todo eso, ¿sabes? Por eso nos llama hermanos. Sí, hermanos. Es el Dios creador y en cambio nos nivela a su altura, nos llama hermanos. Más humildad es imposible. Es imposible. Ahí se destroza todo, o sea, Satanás puede decir lo que quiera. Ya está, con los hechos ha hablado. Muchas veces decimos, ¿por qué no se cargó Dios a Satanás en el momento que se rebeló, ¿no? Pueden pensar, la gente normalmente cuando le explicas la historia de la redención, lo primero que piensa es, ¿por qué no se lo cargó allí, ¿no? ¿Qué hubiera pasado entonces, no? ¿Hubiera quedado reivindicado el carácter de Dios? Destruido totalmente, y todo el universo detrás, Vamos a ver que no solo murió por nosotros, murió para salvar a todo el universo.
Dices, ¿cómo puede ser? Pues el universo ya era puro, digamos, ya estaba, los seres creados eran puros, los que no habían caído, pero estaba en peligro el resto del universo. Por eso era un escenario que todos tenían que ver. O sea que es más allá que nosotros, trasciende a la humanidad. Como persona, esto es la salvación personal, pero luego más allá trasciende a todo lo conocido. Entonces, vamos a bajar nuestras cabezas, ¿no? Y vamos a ver qué tiene que decirnos la palabra de Dios al respecto de ese momento espectacular, ¿no? ¿Quién se atreve a decir algo en contra de esto, ¿no? ¿Quién se atreve a decirle, no, esto no es correcto, esto no es justo? De hecho, no es justo para él, pero lo tuvo que hacer. Muy bien. Muy bien, pues seguimos para... bueno, lo que nos dice la lección del sábado es que el capítulo 4 y 5 revela el ministerio sumo sacerdotal de Cristo. Evidentemente, ahí empieza el misterio del santuario celestial, ¿no? La lección del domingo nos dice que Dios, bueno, le muestra a Juan todo lo que sucedería desde el momento en que, bueno, Cristo muere y asciende, ¿no?, hasta el fin del tiempo, que es lo que esto está reflejado en los 7 sellos también, ¿no? Esa iglesia que estaba delante del trono y que fue pasando por una serie de estadios en su historia, que las definía en cada momento, que tiene el paralelismo ese, como decíamos, con las iglesias, ¿no? Bueno, con Mateo 24 también, etcétera, etcétera, ¿no? Todo el tiempo final, toda la tribulación final, todo lo que el pueblo de Cristo sufrió, ¿no? Que de hecho es muy interesante porque tiene ese paralelismo con el mismo cuerpo físico de Cristo, ¿no? O sea, siempre cuando recordamos el cuerpo de Dios es la iglesia, pues cuando vemos físicamente al cuerpo de Dios, ¿cómo quedó el cuerpo de Dios? O sea, que no esperemos llegar saltando entre un jardín de rosas recogiendo flores al final del tiempo. O sea, el cuerpo de Dios quedó lacerado, quedó destrozado, irreconocible. Por lo tanto, ¿y odiaba? Entonces no. Esa iglesia tiene que ser como Cristo. Tiene que ser una iglesia que, a pesar de recibir golpes, de sangrar, de sufrir, incluso algunos de morir por Dios, sigue adelante. Vamos a leer una serie de versículos. Apocalipsis 4, del 1 al 8. Pues Josep, pots començar. Lluís, si vols, Ezequiel 1, 26, 28. Ángel, Padre. Apocalipsis 5, del 11 al 14. Venga, empezamos. Después de esto, vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído, que hablaba como trompeta, me dijo, sube acá y te mostraré lo que ha de suceder después. Al instante, estando yo en el Espíritu, vi un trono en el cielo, y uno sentado en él. El que estaba sentado tenía la apariencia del jaspe y la cornalina. Un arco iris semejante a la esmeralda rodeaba el trono. Alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en ellos 24 ancianos vestidos de blanco, con coronas de oro sobre sus cabezas. Del trono salían relámpagos, truenos y voces. Ante el trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Ante el trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Alrededor del trono había 4 seres vivientes llenos de ojos, por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto semejante a un águila en vuelo. Cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas. Alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y día y noche decían sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, que eras, que es y que ha de venir. Cuando leo estos versículos, lo que recibo es, yo recibo majestuosidad. Cuando estás leyendo esto, ves que todo lo que estás leyendo es solemne en extremo.
y que hay algo aquí que es realmente poderoso e importante, ¿no? Josep dijo que el capítulo 5, el que viene después, era un capítulo, Elena White decía que era un capítulo especialmente importante, que debíamos comprender la gente del tiempo final, ¿no? Porque ahí había escondidas cosas que debíamos comprender, ¿no? Pues fijaros lo que dice. Primero en el 4.1 habla de esa puerta que se abre, ¿no? Cuando Josep lo presentó también, recordad que hablábamos de esa puerta, de ese santuario celestial que se abre, ¿no? Y ves esas luces, ese candelero que denotaba que estamos en el lugar santo, donde él empezó a dar, pues, a ejecutar su ministerio sumo sacerdotal, ¿no? Vemos el trono, ¿no? Como era, ¿no? Salían relámpagos, truenos, voces. Delante del trono había las lámparas y había un mar de vidrio. O sea que ese mar de vidrio que también veremos luego en el capítulo 5, ¿no? Como ahí estaba el pueblo de Dios, ¿no? Pero, ahí es donde debería estará luego el pueblo de Dios. Pero lo interesante que quiero notar aquí es el Apocalipsis 4:7, en adelante, sobre los 4 seres vivientes. Me gustaría reflexionar un poco sobre esto porque tiene una similitud muy interesante con algo que ya hemos presentado cuando hablamos de Ezequiel 1, cuando hablamos de primavera y otoño, de los primeros capítulos, que hay una serie, son 4 seres vivientes con 4 caras muy concretas, ¿no? Que ya comentó también la simbología, lo que nos llevaba Josep. Un león, un becerro, un hombre y un águila. ¿Recordamos dónde vemos esas imágenes? En el Antiguo Testamento, concretamente esas 4 imágenes. En Ezequiel, sí, en Daniel, pero ¿en qué hecho? Exacto, en el campamento. Los estandartes del campamento. Sabemos que en el campamento se ponía el tabernáculo en el centro. Por lo tanto, el trono de Dios en el centro. Ahí estaba el arca y el trono, ¿no? Y el tabernáculo representaba evidentemente a la vida de Cristo, muerte de Cristo y todo el plan de salvación. Estaba en el centro, ¿no? Y tenemos la distribución de los estandartes, que eran las diferentes tribus que se situaban, se posicionaban alrededor del tabernáculo. Si lo miramos desde el sur, al este, ¿quién se colocaba? El león, la tribu de Judá. Al oeste, el becerro, del cual no recuerdo la tribu. No, Zabulón estaba en el este con... Al norte, el águila, que era Dan, quiero recordar. Al sur, Rubén, ¿no? Entonces Ezequiel debía ser, ¿no? El becerro. Ay, perdón, a Efraín. La tribu de Efraín, creo recordar, sí. Entonces tenemos que 4 estandartes están representando lo mismo que ahora estamos viendo que es el trono de Dios en el cielo. Fijaros lo interesante, ¿eh? Así como es en la tierra, es en el cielo. Eso lo hemos mostrado algunas veces en Puertas Dimensionales también, ¿no? Cómo Satanás también coge esta similitud para hacer lo mismo, ¿no? Con Orión y hemos visto muchas veces, ¿no? Las pirámides y todo eso, ¿no? Fijaros lo interesante, cómo el Señor, ese Dios con nosotros, ese Emmanuel, Dios con nosotros, se refleja en el campamento de una manera tan evidente, y cuando lo estás leyendo aquí, estás viendo claramente esa imagen, visto desde arriba, ¿no? Si tú miras desde arriba el campamento, ves, pam, pam. Entonces ya te puedes imaginar la distribución de los ángeles alrededor, porque dice enfrente y alrededor del trono, ¿no? Delante y alrededor del trono. Por lo tanto, esos ángeles, que vemos que son ángeles, lo veremos luego, tienen esas caras. Por lo tanto, están representando al pueblo de Dios y a Dios mismo. O sea, el conjunto de Dios más el pueblo es el cielo en la tierra. Fijaros lo interesante, es la iglesia con Dios. Muy bien, tenemos un ser viviente, 2 seres vivientes, 3 seres vivientes, 4 seres vivientes y el trono. ¿Cuántos elementos? 5.
recordamos la semana pasada que hablamos del número 5, cómo era el pueblo de Dios llevado por el Espíritu Santo, el pueblo de Dios luchando con Dios. No era el pueblo hebreo esto, o al menos tendría que haberlo sido, ¿no? El pueblo hebreo representa a ese pueblo que debemos de ser nosotros también, con Dios en el centro, ese 5 que lucha para llegar al tiempo final, para llegar al 6, para llegar a los 6000 años, para llegar ¿a qué? A la Canaán, porque ellos ¿qué iban a buscar? ¿Dónde iban ellos? Atravesaron el Mar Rojo y ¿dónde iban? A buscar la Canaán celestial, bueno, la Canaán terrenal, pero que para nosotros es la Canaán celestial. Tuvieron que atravesar muchísimas vicisitudes, el desierto, el Mar Rojo, luego el error, el fallo, ¿no? de caer y 40 años dando vueltas por el desierto y luego llegar con Josué. Josué, cuyo nombre es la fuente, la base de Jesús, el nombre de Jesús. Jesús viene de Josué, que venció, ¿no? Aunque a nivel humano se dejó algunas tribus por vencer y luego pasó lo que pasó, ¿no? Pero eso es lo que representa Josué. O sea que fijaros cómo ya nos está poniendo, ya nos está emplazando otra vez en el campamento. ¿Qué vimos que representaba a ese tabernáculo, a esa también fiesta de tabernáculos, Dios con nosotros, como Él cuando venga será Dios con nosotros, ¿verdad? 144.000, 12.000 de cada tribu. ¿De acuerdo? O sea que es muy interesante. Son 12.000 de cada tribu, son 12 tribus distribuidas en grupos de 3, con un estandarte cada una. Eso es la venida de Cristo también, ¿eh? Son los 144.000 y Cristo en medio, ¿no? O sea, fijaros que qué importante es coger el Apocalipsis, pero estamos hablando de Éxodo también y de Números, o sea que todo está ligado. Del año 96 después de Cristo, 1500 años antes de Cristo, cuando se escribió el resto, estamos hablando de las mismas cosas, de los mismos símbolos. Es el cielo en la tierra. Luego vamos a ver más, la lección nos lleva a compararlo con Ezequiel y vamos a ver cómo con Ezequiel aún toma un punto más fuerte, creo, por lo que presentamos también al respecto. Y luego lo vemos. Más adelante en el capítulo, en el versículo 8, 4:8, dice, los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, por lo tanto ya nos está diciendo que pueden ser esos ángeles, ¿no? Y alrededor, por dentro llevaban llenos de ojos, ¿no? Los ángeles lo ven todo, y no cesaban día y noche de decir que Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Santo el que era, santo el que es, santo el que ha de venir. Aparte de la Trinidad, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero es interesante porque parecen como, son frases paralelas, ¿no? Santo, 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 el que era, el que es y el que ha de venir. Son, el que era santo, Jehová, el que es santo, tenemos aquí delante, y el que ha de venir también es santo, es Cristo cuando vuelva. O sea, está diciendo que todo el Jehová del Antiguo Testamento y el Cristo que vino, que murió, y el que ha de venir es el mismo. Entonces ya no está uniendo ya toda... ¿Quién era Jehová del Antiguo Testamento? ¿Qué dudas tenemos? Mira, santo, santo, santo. El que era, el que es y el que ha de venir. Es completo, ¿no? Pero recordemos también, ¿recordáis que hablamos de santo, santo, santo? Cuando hablábamos de Pascua. Cuando estábamos reivindicando la Pascua como la venida de Cristo, ¿recordáis? Que hablamos de santo, santo, santo. Buscamos la palabra santo. ¿Recordáis? Que dijimos. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen, porque visto lo que vimos el día anterior, cómo la Pascua y la primavera nos estaba llevando a dónde, nos estaba llevando a ese tercer Elías, a ese Juan, ¿no? Que es cuando empezó su ministerio y preparó ¿qué? El otoño, preparó al pueblo para el otoño, ¿no? Pues esa es la simbología del pueblo del tiempo final, ¿no? El mensaje del tercer Elías, ¿qué hace? Prepara un pueblo para el otoño, para la venida de Cristo, ¿no? Pues recogiendo lo que se presentó allí, vemos que santo es hak, es una palabra, dices, esto es santo, ¿no? Hak, pues hak en todas sus connotaciones nos muestra lo que quiere decir, ¿no?
moverse en círculo. Moverse en círculo, celebrar fiesta. O sea, es como, ¿no? Estamos, ¿no? Celebrando en círculo una fiesta, porque es un momento solemne. Fiesta solemne también significa santo. Pascua. Entonces, cuando dijimos, yo recuerdo personalmente haber estado diciendo Pascua, 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 ¿no? Es como santo, 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 Pascua, 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 ¿no? Definir un círculo. Revolver. Revolver. ¿Recordáis? La semana anterior estuvimos hablando del administrador, del padre de familia, que era un mayordomo, ¿no? ¿Os acordáis? Uno de los significados del mayordomo era revolver, regirar, como espabilar la cosa. ¿Recordáis? Si no lo recordáis, podéis verlo, está grabado. Temor, espanto. O sea que no es un miedo de salir corriendo, sino es un temor de decir, es que es Dios. Temedle, ¿no? El que teme a Dios, ¿qué es? Tiene sabiduría, ¿no? Espanto, sacrificio, víctima. O sea, también es como cordero, sacrificio, ¿no? Pero fijaros, porque si nos lleva a Pascua, ¿a qué nos está llevando también? Al que representa a Cristo, al que es como la simbología de Cristo. La tierra, el que le homologa, ¿no? El que le prepara, ¿no? El que anda en la tierra que no es él, como fue Moisés en su momento, ¿no? Por lo tanto, nos está haciendo reminiscencia también a ese tercer Elías que proclama la venida de Cristo, porque nos lleva a la Pascua. Es muy interesante porque es lo que estuvimos hablando el otro día, ¿no? Como al intentar proclamar la venida de Cristo en Pascua, que era ese error, tenemos que haber proclamado en tabernáculos, lo que hacía era que recordarnos que teníamos que proclamar la venida del tercer Elías primero, ¿no? Es esa Pascua, ese despertar, ese florecer, como ha presentado también él antes en el estudio, en el culto, ¿no? O sea que hay algo hay que relaciona a Cristo con ese tercer Elías, como se relacionó Cristo con Juan. Recordad que estaban muy unidos, que incluso Herodes creía que Jesús era Juan resucitado. Eso no es ninguna casualidad, no se menciona en la palabra de Dios esas cosas porque sí. Pero lo veremos, eso lo estudiaremos también. Como las interpretaciones erróneas de los enemigos de Dios también son profecía. Y eso ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? Que la sangre de los hijos, de nosotros y nuestros hijos recaiga sobre nosotros, ¿no? Que decían los fariseos cuando dijeron, bueno, pues mátalo a Cristo, es igual la sangre sobre nosotros, ¿no? Pues eso es una profecía, ¿no? Pues todo eso vamos a ver cómo es importante. Ezequiel 1, 26 al 28. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así será el parecer. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Aquí está haciendo un paralelismo con la visión del trono que tiene Ezequiel, ¿no? Tenemos la visión del trono de Apocalipsis, la visión del trono de Ezequiel. Ahora están viendo un trono que es el mismo trono, ¿no? Es el trono de gloria, ¿no? Entonces, eso es espectacular, ¿no? Y además ese dato del arco iris, ¿no? Que se repite en los dos tronos, ¿no? O sea que tenemos que aumentar más en nosotros, creo yo, eso, bueno, lo digo por mí también, sobre todo. Aumentar en nosotros, sobre todo, el concepto de que es santo, de que es Dios, que es divino, de que es excelso, de que requiere adoración constante, porque es Dios, es superior
a nosotros y a cualquier cosa creada, ¿no? Entonces todo eso nos supera y nos tiene que hacer arrodillar y bajar la cabeza, ¿no? Ese concepto lo perdemos en la vida diaria. Con el devenir del día no recordamos que hay un trono de gloria, ¿no? Y que alguien ya fue allí a ser homologado también, a ser certificado, como que su trabajo era el correcto, ¿no? Dice, esto está sellado, ¿no? Seguimos, Apocalipsis 5 del 11 al 14. Y Ramón, si vos decís, ¿sí? Apocalipsis 4 del 8 al 11. Y Josep, Apocalipsis 5 del 9 al 14. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Hasta el 14. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Bueno, está claro que aquí está mostrando una reverencia total y absoluta de seres perfectos ante Dios. Y eso tiene que hacernos reflexionar también. Si los seres que son perfectos, puros, están ante Dios y le adoran de esta manera, nosotros que somos piltrafas, que no podemos pasar 3 segundos sin pensar algo para destrozarnos la vida, no vamos a estar en constante espíritu de oración y en alabanza, porque nos falta alabanza de lo que es Dios, lo que representa. ¿Qué está diciendo aquí? El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Recordad, lo vimos también con Josep, 7 cosas, ¿no? El poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. O sea, ¿hay algo de aquí que se nos escape? O sea, tú tienes poder, ¿a quién se lo debes? Tú tienes riqueza, ¿a quién se lo debes? Es suyo todo. Todo lo que está ahí, todo eso. Tú tienes sabiduría, ¿a quién se la debes? ¿Fortaleza? Las riquezas, la honra, la gloria, la alabanza. Cuando tú recibes todo esto, ya no tiene que ser gracias. Tiene que ser, no, rebotar, ¿no? Y que vaya hacia arriba, porque es de Él el poder, la riqueza, la sabiduría. ¿Y qué caemos? Caemos en el error de, como Nabucodonosor, ¿no? Todo esto es mío todo. ¿Y luego qué nos toca? 7 años comiendo hierba. Y nos quejamos, jo, la hierba es que está sosa, y está fría, y está mojada, y el rocío me está mojando la espalda. Todo eso nos quejamos, pero resulta que es lo que necesitamos para que cuando nos levantemos digamos, es verdad, todo esto no es mío. A ti el poder, la honra, la gloria, la alabanza, ¿no? O sea, que todas las pruebas, todo lo que pasamos que no nos gusta,
porque a nuestros sentidos no le gusta, resulta que a nuestro corazón, a nuestra mente, le es de bien. Y es para ser mejores. Pero no mejores como el mundo considera a las personas mejores o como nosotros creemos que debemos ser mejores, sino como el Señor nos quiere para que podamos ser esa esposa, ¿no? Entonces todo esto es muy profundo, lo que aquí se está diciendo. Y aquí como lo repite más adelante. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Todas las cosas creadas también adoran a Dios, ¿no? ¿Y nosotros? O sea, una piedra adora a Dios, pero nosotros no. ¿Eh? Y ahora que nadie piense que esto es Pangea y que la piedra empieza a adorar a Dios, empieza a orar y a hablar. ¿Eh? Pero en los granitos de la tierra, ¿qué hay? Hay una señal. ¿Qué hay en los granitos de la tierra? No me acuerdo. Hay algo, ¿verdad? El aro de polonio. El aro de polonio está en los granitos de la tierra. El aro de polonio es el resultado de la degradación del uranio. Y llega a un punto, llega a diferentes fases, ¿no? Llega a un punto que es el polonio. El polonio dura 4 minutos en estabilidad. No sé si son 3 o 4 minutos. Estable. Hasta que se desintegra y pasa a un siguiente estadio del uranio, ¿no? Entonces nos encontramos que en todos los granitos de la Tierra es igual, norte, sur, este, oeste, profundidad es igual. Hay aros de polonio petrificados. Entonces, ¿cuánto tardó en enfriarse la roca? ¿10 millones de años? ¿Eso no está alabando a Dios? Una simple piedra está hablando. Las piedras hablarán, ¿verdad? Hasta las piedras hablarán. Y le glorifican. Es lo que está diciendo aquí. Todo le glorifica. La biología de una ameba le glorifica. El ciclo de Krebs de nuestras células le glorifica. Porque le quitas la acetil-CoA y te desplomas. Por eso le glorifica. Entonces, toda la creación es alabanza en sí misma. Pero nosotros, que somos creados de la mano de Dios, resulta que decidimos no alabar. Porque ya tenemos de todo. Sí, realmente no lo alabamos porque tenemos el carácter de Satanás en realidad, ¿no? En el cual, pues, inconscientemente queremos ocupar el lugar de Dios. Entonces, ¿no se oye? Ábrelo. ¿Está cerrado? Ahora. Vale. No, pues esto. Y por tanto, esto nos interfiere en la adoración que deberíamos de estar haciendo a Dios, que sería las 24 horas del día constantemente, ¿no? Indirecta o directamente deberíamos de estarla haciendo. Pero nuestra preocupación a la que tú, digamos, te relajas, que es enseguida, pues tu mente ya empieza a divagar, empieza a dar vueltas. ¿Sobre qué da esas vueltas? ¿Da las vueltas sobre Dios? Bueno, tantas veces no, ¿verdad? Empieza a dar vueltas sobre ti mismo, sobre lo que hiciste en el pasado, sobre lo que estás haciendo ahora y qué tienes que hacer en el futuro para ocupar esa posición que instintivamente buscas. Y en eso ocupas tu rato. Mientras estás haciendo esto, evidentemente no estamos adorando a Dios, estamos pues dando vueltas sobre nosotros mismos, que es lo mismo que le pasa, me imagino yo, al enemigo, a los ángeles caídos, ¿no? Están dando vueltas sobre sí mismos todo el rato. Entonces este es el hándicap que tenemos principal y por lo que debemos también trabajar nuestros pensamientos, ¿no? Intentar enfocarnos siempre a Dios. Al principio cuesta, pero poco a poco ir también abriendo esa puerta, ¿no? Porque es importante, ¿no? Pensemos que conforme el camino de nuestra vida se va acercando al Señor, conforme se va acercando, recordemos que nos acercamos a la luz y cuando nos acercamos a la luz tenemos más facilidad para ver las manchas de nuestro traje, ¿no? De nuestra vestidura. Entonces, vamos a tener más lucha con las pequeñas cosas. ¿Por qué? Porque, como dice Elena White, la misma palabra de Dios, ¿no? Las pequeñas cosas, el hacer diario,
¿no? Es el que hace que tenga, eso tiene consecuencias eternas, ¿no? Te vas a comprar algo, vas a decidir algo, ¿lo decides para que sea más honra para Dios o lo decides porque tú crees que eso es lo que tú quieres, ¿no? O lo que te conviene? ¿Lo has puesto en oración en el sentido de decir, esto me sirve para Dios o es solo porque yo lo quiero, ¿no? Entonces todas esas cosas, pequeñas compras, todo eso hace que se genere una base para que luego cuando vengan las grandes tribulaciones, las grandes pruebas, el corazón vaya hacia Dios a buscar siempre ese consuelo y la guía, ¿no? Porque solo lo hacemos cuando creemos que es importante, ¿no? Bueno, pero es importante todo. Elena White creo que habla como que las cosas infinitamente pequeñas tienen consecuencias eternas. Te quedas como, bueno, muy pillado, ¿no? Sí, el cambio empieza por lo pequeño. Claro, hay que cambiar por las pequeñas cosas, ¿no? Pero bueno, eso ya es un tema más de cada uno y cada uno sabe sus cosas, pero ese es el camino que debemos tomar. La lección nos dice, el apóstol vio a través de la puerta abierta el templo celestial y el trono de Dios. El trono simboliza el gobierno de Dios y la autoridad que gobierna sobre la creación, mientras el arco iris alrededor del trono señala la fidelidad de Dios hacia sus promesas. Porque como recordáis, ¿no? Cuando acabó el diluvio, el arco iris en el cielo y la promesa, ¿no? Nunca más la tierra será destruida por agua, ¿no? Entonces, ya en sí, cuando él ve el trono, ya ve el trono de la promesa. Y en sí mismo, la muerte de Cristo y la ascensión al cielo, en sí mismo es una promesa. Y además es el cumplimiento de las profecías mesiánicas, todas las anteriores que se cumplían en él, y es el cumplimiento de la promesa. Él es la promesa. O sea que, ¿qué más queremos, no? Toda la simbología tiene su sentido. Sin embargo, Satanás, que usurpó el dominio de esta tierra y es el adversario de Dios, le ha disputado la autoridad divina. El tema central del gran conflicto entre Dios y Satanás es sobre quién tiene derecho a gobernar. Esto me recuerda a la lección de culto que hemos leído hoy, ¿no? Como Satanás quiere estar en la cima de la montaña, ¿no? El propósito del concilio celestial que Juan vio reunido en la sala del trono celestial era ratificar el legítimo gobierno de Dios sobre el universo, no sobre la tierra, sobre el universo completo. Vamos a leer Apocalipsis 4, del 8 al 11. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Fijaros, aquí nos vamos a empezar a centrar ya en esos 24 ancianos, porque tienen unas características muy interesantes. Giuseppe en el capítulo 4 nos dirá, podrían ser esas personas, esos salvos, ¿no? Que en el capítulo 5 ya nos leíste a Elena de White, donde ya ahí nos mostraba que no eran unos ni eran otros. Ahora lo veremos lo que la lección nos dice. Y recordaremos, no leeremos, pero sí que recordaremos lo que dijiste con el tema de Elena de White, porque realmente es muy clarificador y nos ya hace pensar cosas. Y bueno, vamos a analizar lo que nos dice, porque realmente no es casualidad todo lo que aquí explica. Fijaros el tema de las coronas. A mí es lo que me ha hecho reflexionar mucho, ¿no? ¿Recordáis lo que pasa cuando nosotros estamos ante Cristo en el cielo? Que cada uno de nosotros tiene una corona con al menos una estrella, ¿no? Que representa a todas las personas que gracias a nuestra predicación, que el Señor nos utilizó, pues están en el cielo, ¿no? ¿Qué hacemos con esas coronas cuando eso pasa? Nos arrojamos a los pies de
las arrojamos a los pies, ¿verdad? Y ellos hacen lo mismo. Entonces lo primero que piensas, ¡buah! Somos nosotros, o son los que se van a salvar y estarán ahí, ¿no? Vamos a seguir. Hemos leído también en el 4.4 que llevaban ropas blancas, ¿no? Vestiduras blancas, ¿no? O sea que nos imaginamos ya vestiduras blancas de pureza y las coronas. Seguimos. Apocalipsis 5, del 9 al 14. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Vale, paramos un momento, fijaros, lo que está diciendo. ¿Qué dice? Tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Con tu sangre nos has redimido. Nos redime a nosotros, ¿verdad? ¿Solo a nosotros? Fijémonos, porque esto es muy interesante, La sangre de Cristo, ¿a quién salva? ¿A nosotros solo? En preventivo a todo el universo, Porque si no vencía a Cristo, Satanás hubiera ido ganando el terreno y poco a poco hubiera comido la cabeza a todos y el universo se hubiera ido al traste completo. El nada, las tinieblas, nada más. Entonces, fijaros cómo lo que están hablando aquí son los 24 ancianos, bueno, los que hablan de los 24 ancianos que cantaban un cántico nuevo también. ¿Qué es el cántico nuevo? ¿Recordáis quién canta un cántico nuevo? 144. Los 144.000 cuando viene Cristo, ¿no? Entonces, hay un paralelismo brutal con ellos, pero ¿son ellos? Eso es lo que vamos a seguir, ¿no? Es muy interesante. Sigue. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. Y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Nos lo hace repetir la lección, pero es que no me canso. No sé si por otros pasa, yo no me canso de leer esto. Vas leyéndolo y te vas imaginando la adoración y es que increíble, ¿no? Una cosa tan aparentemente sencilla. No. Una cosa tan aparentemente sencilla que dices, qué aburrido, ¿no? Puedes pensar un humano, ¿no? Qué aburrido, ¿no? Todo el rato ahí. Bueno, pero es que cuando el corazón quiere a Dios y sabe lo que representa a Dios, ¿cómo te vas a cansar de adorarle cuando ves todo lo que ha hecho y todo lo que representa para ti, para la humanidad y para el universo entero, que es infinito? Entonces, volvamos a leerlo y vamos a leer más veces, pero es que la propia escritura ya es hermosa. No hace falta comentar mucho al respecto. Pero aquí lo que introducimos es eso, los versículos 9 y 10, que ya nos dan un punto de decir, estas personas se postran, bueno, digo personas, pero se postran, ¿no? Tiran sus coronas a los pies, se postran de blanco, y decimos, ya está, los 144.000, ya está, ¿no? Humanos. Seguimos. La lección más adelante nos dice, Apocalipsis 4 da una descripción general de la sala del trono en el templo celestial y de la adoración que tiene lugar allí constantemente. Mientras la adoración en el capítulo 4 enaltece el poder creador de Dios, porque es verdad, en el capítulo 4 nos habla de la creación, no recuerdo ahora cuál es el versículo, pero nos habla de la creación, de todo lo creado que le alaba, ¿no? También en el 5. Pero en el 4 sobre todo nos habla de esa, no sé si es el 11 o el 12. El otro, el 5, ya es la llegada de Cristo,
Ese cordero inmolado llega, ¿no? Entonces ahí está ya representando la redención, ¿no? Entonces, son las dos cosas que en el 4 y el 5, ¿no? Es el momento, el escenario donde está el Padre esperando, que el Padre de la creación, por lo tanto todo lo creado está como expectante, ¿no? Y llega Cristo, el Cordero inmolado, con todas sus señales, y ahí está la redención. Salvados por creación y por redención. O sea, somos de Él por creación y por redención, ¿no? Y eso también está representado en los capítulos 4 y 5. Bueno, es hermoso todo. Vamos a pasar al lunes. Al lunes ya nos está hablando de quiénes son esos 24 ancianos, ¿no? Aquí habla de varias teorías, dice no, es el pueblo de Dios, bueno, es los 144.000. También más adelante dice no, unos creen que son los que resucitaron con Cristo. Pero claro, si nosotros leemos el Ellen G. White, ni puede ser el pueblo de Dios, porque aún no había resucitado nadie, ni pueden ser los que resucitaron con Cristo, porque eran su comitiva, o sea, Él iba adelante y detrás iban todos los resucitados con Él, entonces no podían estar esperándole, ¿no? Y Ellen G. White nos recuerda, si lo puedo encontrar porque no he tenido tiempo de marcarlo, dice, allí está el trono y alrededor del arco iris de la promesa. Allí están los querubines, los serafines, los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron, todos están congregados. Fijaros, y esto es una opinión, los comandantes de las huestes angélicas, esos 4 ángeles especiales. Y luego solo quedan, por eliminación, los mundos, los que representan a los mundos creados. Por eliminación ya no queda ninguna representación más. Ellen G. White dice que ahí estaban los representantes de los mundos creados. Por lo tanto, un representante de un mundo creado será el rey de ese mundo, o el líder, o el algo de ese mundo, que venga con su corona, ¿no? Y venga como a un tribunal, como a una especie de juicio, ¿no? Para decidir, para recibir a todos los que, para recibir a Jesús con los resucitados, ¿no? Y ellos mismos, siendo, digamos, gobernantes de sus mundos, ¿no? Puros, por eso vestidos de blanco, echan sus coronas a los pies de Cristo, a los pies del Padre, como diciendo, Él es el Rey, ¿no? Y además dando gracias por la redención, porque su sangre, ellos lo han dicho antes, su sangre les había redimido, o sea, ellos mismos, como observadores de lo que había pasado en la tierra, ya asumen esa redención para ellos, y todo el universo queda salvado por esa muerte, y Satanás queda descubierto por esa muerte. Entonces, eso es lo que representan esos 24 ancianos. Es muy interesante. Por eso es interesante leer otras versiones, ¿no? Porque parece ser, bueno, la versión que ha leído Josep es Reina Valera, ¿no? Del 60. La Reina Valera del 60 también tiene algunos errores de traducción según el original. Yo, por ejemplo, aquí tengo la del siglo XXI, ¿no? Que parece ser que es más fidedigna al original. Fijaros la diferencia, versículos 9 y 10, con lo que ha leído Josep. Dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste muerto y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza y lengua y pueblo y nación. No dice nos compraste, dice con tu sangre compraste. Y de ellos hiciste un reino, no dice y de nosotros, ¿no? Dice, y de ellos hiciste un reino y sacerdotes para servir a nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Es decir, que aquí habla, pues como lo que tú estás diciendo, como si fueran representantes de otros mundos que alaban a Dios porque esa redención también sirve para ellos. Sí, sí. Claro, la escuela sabática parece que da a entender que son esos redimidos que salieron con Cristo de las tumbas y fueron con Él, pero claro,
estaban allí ya. En cambio nos No hace... podían adelantarse a Cristo, estaban allí. Sí, sí, ya. desde luego. En cambio nos hace leer, la escuela sabática nos hace leer al final de la semana, nos hace leer justamente esto que acabo de leer ahora yo. Nos lo hace leer, nos hace leer Elena White, donde nos explica todo ese proceso de la llegada y quiénes eran quién. Entonces, me parece como que hay algo que no se quiere reconocer o algo así, no sé, no lo entiendo. ¿Qué no se quiere reconocer? ¿Que los extraterrestres no son tal? Porque ya te hace pensar mal. Ya te hace pensar mal. No hay que pensar que los extraterrestres son realmente personas creadas que no pueden venir aquí porque es un mundo de pecado. Nunca van a venir. Entonces, ¿qué está preparando el terreno para los que han de venir realmente como extraterrestres? Como esos seres con el falso Mesías. Esos ángeles, esos demonios, ángeles caídos, que van a presentarse de manera espectacular con el falso Mesías. Entonces, no saben lo que están haciendo si no se dicen las cosas, ¿no? Todo es esencial. Al final, cualquier cosa que es verdad es esencial para la salvación. Todo lo que es verdad. Evidentemente, si no comprendemos lo que se representa el Cordero Inmolado cuando entra allí, pues no te sirve de nada saber quiénes son los 24 ancianos, ¿no? Pero cuando comprendes que es todo el universo el que realmente se está rindiendo ante Él, ahí, no solo la Tierra, es todo el universo, comprendes quiénes son esos 24 ancianos. Y además 4 y 2, 6, también lo interesante, ¿no? 24, ¿por qué 24? Muy bien, pues en el lunes estamos con los seres vivientes también, que eso también va a ser interesante. Apocalipsis 4, del 6 al 8, al siguiente, Josep, Pep. Y Josep otra vez, porque volvemos a empezar. Ezequiel 1, del 5 al 14. Tú, ala. Luis, por reírte. Ezequiel 10, del 20 al 22. Ángel Padre, Isaías 6, 2 y 3. Del 6 al 8. ¿Canviem de micro? No, només has... Ah, no va? Vale, se acaba la batería. Apocalipsis 4, del 6 al 8. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Vale, nos recuerda el tema de los seres vivientes, esos 4 seres vivientes. Vamos a concentrarnos en estos seres vivientes. Josep, Ezequiel 1, del 5 al 14. Vamos a ver que en Ezequiel 1 nos habla también de unos seres vivientes, pero que tienen una característica diferencial de los que hemos leído hasta ahora. Del 5 al 14. Sí. En el medio vi una semejanza de 4 seres vivientes con aspecto humano. Cada uno tenía 4 rostros y 4 alas. Sus pies eran derechos, la planta de sus pies como pie de becerro, y centelleaban como bronce bruñido. Bajo sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y a sus 4 lados tenían sus rostros y sus alas. Las alas se juntaban una con otra. Cuando andaban no se volvían. Cada uno caminaba derecho hacia el frente. Cada uno tenía rostro de hombre, del lado derecho. Cada uno tenía rostro del león, del lado izquierdo. Los 4 tenían rostro de buey, y cada uno tenía también rostro de águila. Así eran sus rostros, sus alas se extendían hacia arriba. Cada uno tenía 2 alas que se juntaban, y con las otras 2 cubrían su cuerpo. Cada uno caminaba derecho hacia el frente, andaban hacia donde el Espíritu les movía, y al andar no se volvían. Los seres vivientes parecían brasas encendidas. Un fuego se movía entre los seres vivientes. Ese fuego resplandecía y emitía relámpagos. Y los seres vivientes corrían y regresaban a la semejanza de relámpagos.
distinto, ¿no? Sí, hay un tema aquí, ¿eh? Vemos que, para empezar, antes veíamos al trono de Dios y las 4 estandartes o las 4 caras alrededor del trono. Pero ahora vemos que cada ser viviente tiene las 4. ¿Eh? Cada ser viviente. Vamos a quedarnos con eso de momento. Ezequiel 10, del 20 al 22. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río de Quebar, y conocí que eran querubines. Cada uno tenía 4 caras y cada uno 4 alas, y figuras de manos de hombre debajo de sus alas. Y la semejanza de sus rostros era la de los rostros que vi junto al río Quebar, su misma apariencia y su ser. Cada uno caminaba derecho hacia adelante. Aquí nos da más pistas, nos dice que tiene 4 alas. Los de Apocalipsis tienen 6 alas. Pero el concepto, veis que es similar, ¿no? Hay similitudes. Ahora vamos a seguir. Lo que me quiero también recordar es esas manos. Debajo de las alas hay unas manos, pero que no son las suyas. Son unas manos debajo de las alas. Ya he dicho que tienen un aspecto de hombre, por lo tanto imaginamos un aspecto, forma de hombre, ¿no? Pero que hay unas manos debajo de las alas. No dice brazos, no dice... Hay unas manos. Luego veremos lo que dice en la White de esas manos. ¿Qué son esas manos? Isaías 6, del 2 al 3. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Fijaros, volvemos a ver los de 6 alas, les llama serafines y coincide que son los que van diciendo Santo, Santo, Santo. O sea que hay un tipo de ángeles especial, serán esos comandantes de los huestes angélicas, que se dedican a estar orando y a estar alabando al Señor, diciendo Santo, 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 constantemente. Son los jefes de los ángeles y están en cambio adorando constantemente. Qué constantes lecciones de humildad vemos en el cielo, ¿verdad? Pues aquí lo que quiero reflexionar es sobre estas cosas que he comentado. Primero en Apocalipsis tenemos el trono y después las 4 caras alrededor, los 4 ángeles con una cara cada uno. Y en cambio en Ezequiel tenemos 4 seres, cada uno con 4 caras que representan esas 4. ¿Qué hemos dicho que representaban el trono y las 4 caras, ¿no? El trono en el cielo con los 4 ángeles era el campamento, Cristo con las 4 caras. ¿Y eso qué representaba? Al pueblo de Dios con Cristo en ellos. Por lo tanto, el Espíritu Santo en ellos, que los va guiando, ¿cierto? Vimos que esos 4 seres vivientes se correspondían, ¿recordáis cuando hablamos al principio de Primavera Otoño, creo que fue? O antes. Recordad que hablamos de los 4 seres vivientes como 4 ángeles, ¿no? Que simbolizaban a 4 ángeles, con 4 ruedas, ¿no? Que los iban siguiendo, y que las 4 ruedas eran una encima de la otra, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y que había algo que los definía, esa Tarshish, ese color de crisólito, que era Tarshish, que es Tarsis. ¿Recordáis? Hablamos de Tarsis. En la paz de Dios, exacto, en la paz de Dios hablamos, los judíos del tiempo del fin, la paz de Dios y los judíos en el tiempo del fin, hablamos de Tarsis. Cómo era esa nave que venía del oriente, y que traía, ¿qué? Las buenas nuevas al pueblo de Dios, ¿no? Y relacionamos esos 4 ángeles que eran 4 ruedas una dentro de la otra, como los 4 ángeles en uno, del 4.º ángel y los otros 3, ¿no? O sea, todos los 4 ángeles, los 4 mensajes angélicos de Apocalipsis 14 y Apocalipsis 18 juntos, ¿no? Esto lo volveremos a ver, ¿de acuerdo? En primavera-otoño lo volveremos a ver, porque vamos a ver más cosas de cómo... Pero, lo interesante es que si cada uno de ellos tenía los 4 seres, ¿y en medio? ¿Quién estaba?
Había unas manos, ¿verdad?, que los llevaban. Dice que había unas manos, ¿no?, que estaban debajo de sus alas. Si nosotros leemos en el White, el comentario bíblico, dice que esas manos es la mano de Dios. La mano de Dios que los va guiando. O sea, es como si te cogieran de niño, ¿no? ¿Sabéis de niño que te cogen, ¿no? Y te ponen aquí, ¡pam!, ¿no? Pues la mano de Dios iba guiando a esos ángeles, ¿no? Iba guiando a esos ángeles y dice que nada los podía parar. Que lo que hacían tenía éxito, nadie los podía parar. Entonces, en medio de ellos estaba Dios, guiándolos. Entonces, si cada uno tenía las 4 caras en sí mismo, cada uno a quien representaba, cada uno de ellos. A todo el pueblo. A todo el pueblo. ¿Y los 4 mensajes angélicos? ¿A quién está representando? Cada uno de ellos. A todo el pueblo de Dios. El pueblo de Dios diciendo el mensaje, yendo por todo el mundo, tirando hacia adelante. No giraban, dice que siempre iban hacia adelante. ¿Por qué? No se paraban ante nada. El mensaje había que darlo, ¿no? Los 4 mensajes. Cada uno de ellos era el pueblo. Cada uno. Porque llevaba las 4 caras ya adentro. Y Dios que los lleva. Es lo mismo, pero en los 4. Es el cielo en la tierra dando el mensaje de Dios. ¿Lo veis? Cómo realmente esos ángeles, esos mensajes angélicos, son la base. Son la base. Y si quitamos el cuarto, ya no hay 4 seres vivientes. ¿Lo vemos? Que son los 4 necesarios porque son una rueda dentro de la otra, cuando lo dice Ezequiel, ¿no?, que cada uno tenía una rueda y esa rueda era lo que los... no recuerdo exactamente las palabras, pero esa rueda se rodeaba una dentro de la otra y era lo que tenían que transportar, lo que les llevaba a los diferentes lugares. Era el mensaje uno dentro de otro, ¿no? Al pueblo le llevaba el mensaje. Entonces, lo identificamos como ese mensaje que era el conjunto de los 4, ¿no? Fijaros cómo ese conjunto es lo que realmente es lo que Dios lleva con sus manos por debajo de sus alas, ¿no? O sea que se abren unas puertas espectaculares para comprender mejor Ezequiel y ver que realmente era el cielo en la tierra. Es el cielo en la tierra. Es el trono de Dios en la tierra. Es el mensaje en la tierra. Es muy, muy interesante. Si hacemos un poco de números, tenemos esos 4 seres, ¿no?, en el cielo, esos 4 seres vivientes, con Dios Padre en el centro, ese 5, ¿verdad? Yo imagino como un 5 de un dado, los 4, y en el centro el trono, porque estaban alrededor de él, por lo tanto es un rombo o un cuadrado con eso, son los 5. Y alrededor, al lado los 12 y 12, ¿no? 24. 24 y 5 son 29. Son 29 puntos, 29, digamos, seres, esperando a Cristo. 9 y 2, 11 también. Muy interesante. Y están esperando al que llega, que para el trono de Dios será el número... No, para el trono. No, para el trono, el 6, y para el grupo, el 30, porque son 29. ¿Algo resuena aquí? Para el trono es el 6, 6.000, y para el grupo es el 30. Tercer milenio. Y ese 30, que también representa el inicio de ¿qué? Del ministerio de Cristo y el ministerio de Juan. O sea, es completo, ¿vale? Luego están todos los ángeles y todo el séquito, ¿no? Pero a quien realmente se menciona son a estos seres, ¿y por qué? Todos los detalles, ¿no? Podría decir, no, los seres vivientes, ¿no? Dice 24, ¿no?, que también es 6, ¿no? O sea, todo está en ese ámbito numérico que nos hace ver que es realmente glorioso todo, ¿no? Que nos está llevando otra vez al mismo momento. Nos está diciendo que el momento de su venida, primera, de su muerte, está relacionado con el de su venida, porque ese es el momento de su ascensión, ¿no? Y veremos lo que pasa después de la ascensión. ¿Qué pasa después de la ascensión? Así que lo tengo desordenado esto.
el martes. ¿Qué pasa el martes? ¿El martes? ¿Dónde está? ¿Se me ha ido el martes? ¿El martes me lo salté? ¿O me lo he dejado? No he llegado. No, ya, yo no, pero... Sí. No, lo que pasa es que veo que las notas del martes no las tengo por aquí. Disculpad, ¿eh? Bueno, es igual. El martes. Digno es el Cordero. Habla del libro sellado. Nos hace leer Apocalipsis 5 del 1 al 4, que dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Esa es la preocupación de Juan. Isaías 29, del 11 al 12, dice: y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren: lee ahora esto, él dirá: no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer diciéndole: lee ahora esto, él dirá: no sé leer. O sea que hay los sellos, el libro sellado era solo para alguien, para aquellos que pueden comprender ese libro. Y estaba sellado hasta un cierto momento. Las palabras de Elena White, dice: la historia de las providencias de Dios, la historia profética de las naciones y de la Iglesia, o sea, todo es lo que contiene el libro. Le dice Elena White, lo que contiene el libro sellado, contiene todo esto. Repito, la historia de las providencias de Dios, la historia profética de las naciones y de la Iglesia. Este contenía las declaraciones divinas, su autoridad, sus mandamientos, sus leyes, todas las amonestaciones simbólicas del Eterno y la historia de todos los poderes gobernantes de las naciones. Todo. Luego lo vemos con los caballos y demás, con los sellos, ¿no? El lenguaje simbólico. El rollo contenía la influencia de cada nación, lengua y pueblo desde el comienzo de la historia de la tierra hasta el fin. Es curioso, ¿no? Porque cuando empiezan los sellos, el primero no es la creación. Pero en cambio, las consecuencias de lo que pasó en la creación es lo que estamos viviendo en esos sellos. O sea, todo, la muerte de Cristo, todo tiene que ver con la historia, con el principio del mundo, ¿no? Todo. Entonces ahí se muestran los detalles de lo que pasó y por qué pasó. Nos está diciendo en el 4 que nos habla que la creación, y en el 5 que la creación alaba a Dios. Pues ahí esto está escrito. En Apocalipsis 5, del 5 al 7, dice: y uno de los ancianos que me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, de la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. O sea, aquí lo que está mostrando es que realmente, dice, los 7 cuernos, los 7 ojos, por lo tanto, lo ve todo, lo sabe todo, tiene todo el poder. Por lo tanto, Él es digno. Él es digno. Es el cordero inmolado. Él es digno de poder abrir el sello, poder abrir el libro. Sabe todo lo que sufrimos todos nosotros. Lo ha visto, y por, digamos, por el espíritu, por proximidad, lo ha vivido en sus carnes. Él era capaz de sentir el dolor de los que estaban a su alrededor. Era puro. Sentía el pecado más que nadie, era puro. Por lo tanto, él sufría más que nadie, incluso más que los que sufrían. Porque sabía realmente la gravedad del pecado. Los que convivimos con el pecado desde el nacimiento, lo toleramos. Pero los puros no lo toleran. ¿Qué nos queda aún por recorrer? Mucho camino. Por eso quedamos separados de Dios, ¿no? Por eso quedamos separados de Dios. Mira, hay una frase que a algunos no les gusta escuchar. Debemos aprender a odiar el pecado. Y dices, ¡guau! ¿Tenemos que odiar? Elena White lo explica así.
Hasta que no odias el pecado realmente, ¿se puede odiar? Sí, al pecado, sí. ¿Quiere decir que odias al pecador? No. Quiere decir que odias al pecado. Y por amor al pecador le dices, oye, odia al pecado. Entonces, como lo odias, ya no te enfrentas, no es cuestión de pelearse. Simplemente no lo haces. O te separas. El concepto es muy diferente, ¿no? Ahí está la lucha del cristiano, la verdadera, ¿no? Más abajo dice, el libro sellado contenía el plan de Dios para la resolución del problema del pecado. Sin duda, con su poder inconmensurable, Dios mismo podía concretar ese plan. Sin embargo, la redención de la raza humana caída requería de alguien especial, y ese alguien era Jesús, quien venció, y por tanto era digno de abrir el libro, de asumir el señorío sobre esta tierra y de convertirse en nuestro mediador en el santuario celestial. ¿Qué es lo que realmente le hacía apto? Que había vencido. Creed en mí, ¿no? Que yo he vencido al mundo. Uf, piel de gallina, ¿no? Creed en mí, yo he vencido al mundo. Entonces el hecho de vencer es lo que le hace apto. Venció como hombre. Eso es lo que le hace apto. Para callar la boca de Satanás también. Miércoles. Aquí hay algo interesante. Algo interesante, y es que, ¿qué llevaban en sus manos los 24 ancianos? ¿Recordáis? ¿Qué llevaban? Una cosa en cada mano, probablemente. ¿Qué llevaban? Llevaban un instrumento, un arpa, una cítara, y una copa de oro. ¿Y qué llevaba dentro de la copa? Incienso. Incienso. A ver, ¿qué representa el incienso? ¿Qué representa el incienso? Las oraciones. No exactamente. El humo del incienso son las oraciones, que suben, ¿no? Pero el incienso, ¿qué hace con esas oraciones? Hace que suben, ¿no? Si no, el incienso le hace un olor grato y suben las oraciones, están como, digamos, son como transformadas para que cuando lleguen al Padre, lleguen con esa esencia, ¿no? ¿Quién ha hecho que esas oraciones sean aceptas al Padre? Cristo. ¿Pero qué exactamente de Cristo? La sangre. El universo celestial contempla de mañana y de tarde a cada familia que ora, y el ángel con el incienso que representa la sangre de la expiación. Fijaros el cuadro, Josep? Imaginemos el cuadro con las copas, el incienso, que representa la sangre. Haya acceso delante de Dios. O sea, cuando ora, el ángel con el incienso que representa la sangre de la expiación haya acceso delante de Dios. La oración haya acceso delante de Dios porque hay ese ángel con el incienso que representa la sangre de la expiación. A ver, cuando Cristo no está en el cielo, ¿la sangre de Cristo está en el cielo? No. ¿Cuándo llegó la sangre de Cristo al cielo? Cuando ascendió. Y le estaban esperando ya los ancianos con una copa de oro e incienso que representaba la sangre. ¿Veis a dónde voy un poco? ¿Qué se estaba haciendo en la tierra antes de que Cristo viniera? Una serie de, ¿no?, de rituales, ritos y tal, ¿no? Y había unos sacerdotes y levitas
que hacían una serie de ritos, ¿no? Que representaban al Mesías que había de venir. ¿Cómo definía a los ancianos aquí? Sacerdotes y coronas. Por lo tanto, real sacerdocio. ¿Qué somos? ¿Somos real sacerdocio? Nación santa, ¿verdad? ¿Solo nosotros? Todo el universo. Algo se hacía algo se estaba haciendo en el santuario celestial con el incienso. Recordemos que Cristo, el mismo día que resucita, sube al cielo, ¿eh? Para hacerse apto, digamos, ¿no? Para recibir la aprobación, pero a la vez lleva la sangre, ¿eh? Pues ahí había incienso. Y 40 días después... Luego pasa esto 40 días después. Exacto. Podría ser esta sangre, ¿no? Podría ser, pero es incienso. Dice que es incienso, no sangre. O sea, que representa la sangre, pero es incienso, no es sangre. Si no diría sangre, supongo que diría sangre, si no, dice incienso. Entonces es muy interesante que reciban con copa de incienso, que realmente es lo que hace que las oraciones sean gratas a Dios, ¿no? O sea, hay una simbología muy interesante aquí, ¿eh? Como si hubiera algo en el cielo que representara esa sangre que había de venir, ¿eh? Antes de la muerte de Cristo en la cruz, todo lo que se hacía en el santuario terrenal, cuando se hacía el Yom Kippur y esos pecados eran expiados, representa que subían al cielo, ¿no? Al santuario celestial, y debían quedar ahí almacenados, digamos, en espera de esa sangre de Cristo, ¿no? Me imagino yo. Es decir, no sé. No te puedo responder a eso. Lo que sé es que, claro, cuando la sangre quedaba en el lugar santo, representaba eso, ¿no? Que esos pecados te quedaban ahí hasta que llegaba el día de Yom Kippur y luego se limpiaba todo el santuario. Claro. Eso sí. Pero esos pecados, ¿dónde iban? Porque, claro, Cristo no había muerto en la cruz todavía, ¿no? O sea, que todavía no podían, me imagino yo, ser expiados. Estaban en previsión, ¿no? En almacenados de alguna forma. Bueno, pero simbólicamente se hacía eso, pero realmente le eran expiados, digamos, en pagaré, por fe, ¿eh? De un Mesías que había de venir. O sea, en realidad eran limpios en previsión. No sé cómo explicarme, ¿no? O sea, tú puedes cobrar en efectivo o puedes cobrar con un pagaré, ¿no? Tú ya usas ese dinero, pero aún no, como que no lo has cobrado, ¿no? Tú tienes un pagaré, puedes funcionar, pero aún no se ha hecho efectivo ese... Tú has cobrado, pero no se ha hecho efectivo ese pago. Entonces, lo mismo pasa con esto, con estas cosas, con lo que le pasaba en el pueblo hebreo, ¿no? Ellos hacían todo su ritual, pero todo eso les servía realmente. Evidentemente, el cordero no era el que perdonaba pecados, el que moría físicamente, y la sangre esa no era la que les expiaba, pero por la fe en un Mesías que había de venir, ellos ahí eran limpios, porque imagínate, se moría la gente por pecados del sacerdote y pecados del pueblo, morían. Por lo tanto, ese perdón les servía, no era falso. ¿Pero era por qué? Por fe en el Mesías que había de venir. El Mesías que cuando muriera, moriría por los pecados de todos los pecados cometidos y por los que había que cometerse, ¿no? Por eso también nos sirve a nosotros lo que Él pagó. Lo que Él pagó sirve para los de antes y para los de después. Pero bueno, me ha hecho curiosidad ver que hubiera un símbolo en el cielo, ¿no? Que hubiera un incienso en el cielo simbolizando, bueno, lo que simboliza, que dice Elena White, simboliza la sangre de Cristo, ¿no? Esa oración, lo que se hacía en el santuario terrenal, que se hiciera algo parecido en el celestial por algo, ¿no? Sin estar Cristo, como para recordar, no lo sé, eso no recuerdo que esté expuesto en ningún sitio, pero te da esa sensación. Yo para mí que era eso, era la sangre que Él lleva en el momento que asciende después de la resurrección. Y que le llama incienso, para relacionarla. Lleva la sangre también en el santuario, su sangre. Sí. Y la tiene que llevar en ese día. 40 días después las heridas están cicatrizadas. Bueno, cicatrizadas creo que nunca van a estar, ¿eh? Bueno, me refiero creo. Que ya no sangrarás 40 días después. No sé, bueno, lo dejamos ahí porque es un tema interesante, bueno, me dio curiosidad.
Muy bien, pues ya acabando, lo interesante de todo esto es que lo que pasa después, ¿no? Una vez Jesús es glorificado, en la lección del jueves, nos recuerda que pasa algo, ¿no? En la lección del jueves nos recuerda que una vez Cristo es glorificado, vamos a leer Juan 7:39 para no extendernos más, esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea que hasta que Jesús no fue glorificado, estuvo 40 días, luego subió al cielo, pues mira, 10 días a lo mejor, ¿no? Entre que sube y pasa todo eso, son 7 de viaje y 3 de ceremonia, no lo sé. Y en el momento ese se cumple, que es glorificado, y entonces desciende el Espíritu Santo sobre el aposento alto, donde están todos reunidos, y ahí se ven todas las llamas de fuego y todo eso, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Dice que nunca nos iba a dejar solos, hasta que yo vuelva, siempre estaré con vosotros hasta que yo vuelva, pues el Espíritu Santo ahí se manifiesta y les da esa lluvia, ¿no? Prometida, ¿no? De ese otro consolador. O sea que es bello, ¿no? Y viene cuando Cristo ha marchado. Uh-huh. Cuando Cristo se va, viene el Espíritu. Por eso los que dicen que Cristo es el Espíritu, hay quien dice que Cristo es el Espíritu Santo, ¿no? Pero el Espíritu Santo viene cuando Él se ha ido al cielo. Uh-huh. No está aquí cuando Él está aquí. Sí, sí, sí. Él está a la diestra del Padre. Cuando me fuere os enviaré el Consolador. Sí, sí, sí. Y es cuando luego aparece el Espíritu Santo. Uh-huh. En ese lenguaje de fuego, en semejanza. Pero vemos como luego incluso da órdenes, habla a Felipe, etcétera, ¿no? Dirige. Uh-huh. Pero claro, aparece en ese momento cuando Cristo ya está en el cielo, uh-huh, ante el trono del Padre. Por eso aquí identifica pues que no es el mismo. Aunque hay pasajes que dice Cristo o el Espíritu Santo es Cristo y tal y cual, pero claro, es que el Espíritu Santo es el Padre, el Espíritu Santo es Cristo, Cristo es el Padre, Cristo es el Espíritu Santo. Uh-huh. Es que es la rueda que va dando vueltas, porque los tres son uno. Claro, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y tiene las mismas cualidades. Claro. Pero claro, la mente finita no entiende eso, entonces, no, el Espíritu Santo es Cristo y los ángeles. No. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Sí, sí, no hay más. Y es así. Entonces Cristo es Cristo. Sí, sí. Y el Padre es el Padre, pero los tres tienen los mismos atributos. Uh-huh. Y bueno, y vemos que caía más o menos sobre el día 6 del tercer mes. El Espíritu Santo se derrama sobre el pueblo, sobre los que estaban reunidos, esperando y orando y unidos en oración, ¿no? Unánimes juntos. Y entonces ahí se derrama ese espíritu, ¿no? 50 días es como jubileo. Jubileo, sí, sí. Sí, lo que vimos el otro día también. Jubileo, Pentecostés, todo está relacionado. Está relacionado con la venida de Cristo también, con la lluvia tardía también. Claro, justo antes de llegar el verano, que es cuando empieza cuando sobre todo empieza la recogida del trigo, que es el más grande, digamos, ¿no? Lo más grande. Se cortaba, se trillaba, se machacaba el grano, se dejaba limpio, entonces se almacenaba. Antes de que hubiera el sellamiento, el zarandeo que eso representa, pues había que tener el espíritu, ¿no? Hay que tener el espíritu para que cuando pase eso tú salgas victorioso, ¿no? Y ese grano se mantenga para estar en el granero, ¿no? Que no se corte y se vaya todo a quemar. Entonces, que pase justo en las finales de primavera, justo antes del verano, es realmente muy simbólico también, ¿no? Entonces, pues nada, esto es todo. Al final nos hace leer lo que hemos leído antes de Elena de White, donde nos deja bastante claro lo que los 24 ancianos pueden ser. Y ya está. Yo casi pues, podía leer este párrafo para acabar. Dice, nunca debemos olvidar que solo las buenas nuevas de la salvación en Cristo pueden alcanzar y transformar el corazón humano y llevar a la humanidad a responder al llamado del Evangelio eterno de temer a Dios, darle gloria y adorarlo. Como dice Apocalipsis 14:7. La única esperanza está en nuestro Salvador, quien es nuestro sacerdote y Rey
en el santuario celestial. Él está con su pueblo y siempre estará con él hasta el final. Él tiene el futuro en sus manos. O sea que el futuro depende de ti, no. Depende de Él. Si dependiera de nosotros, mal estaría la cosa. Lo único que podemos hacer nosotros, ¿qué es? Pues poner nuestro futuro en sus manos, eso sí. Pero de nosotros no depende el futuro. Depende de las decisiones que tomemos respecto de lo que Él puede hacer por nosotros o no. Así que vamos a orar y vamos a despedir ya la sesión de hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo y precioso nombre. Señor, te damos gracias por todo lo que nos has mostrado hoy. Te pedimos que nos des humildad para reconocer todos nuestros errores, todas nuestras faltas. Ayúdanos a afrontar las cosas con un corazón de carne, no con un corazón de piedra. Ayúdanos a no señalar a las personas, a ser honestos, a reconocer la verdad cuando la tenemos delante y a rectificar si es necesario. Te pedimos que todo sea hecho para tu honra y gloria en nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesús y te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Amén.